En esta trilogía de sesiones de San José, para hacer un poquito de recapitulación de los temas, al principio vimos a San José desde la revelación pública, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Creo que es la mejor piedra angular que nosotros podemos tener en el crecimiento de nuestra fe. Y luego, como el Espíritu no se queda quieto, definitivamente la segunda sesión tenía que ser San José, según las revelaciones privadas. ¿Cómo existe ese encuentro de Dios siguiendo manifestándose con el anhelo de cada uno de nosotros a lo largo de la historia de la humanidad, que vamos despertando ese ardor por querer acercarnos cada vez más a Dios hasta lograr el cielo? Y cómo en ese acercamiento, pues obviamente las revelaciones privadas juegan un papel importante, especialmente en aquellos que viven una vida de piedad muy grande y, bueno, Dios se manifiesta de una manera única para poder hacer actual toda la enseñanza de Dios. Y cuando digo actual, no es una especie de complemento porque la palabra es completa, pero sí explicitarla, dice el Catecismo 67, ¿no? Numeral 67. Hoy nos vamos a meter ahora de manera atrevida, ¿sí?, en nuestro propio testimonio de vida, nuestro propio testimonio de vida. Y la mejor manera que yo puedo compartir eso es con mi testimonio con San José. Bueno, antes de entrar en eso, me gustaría hacer un pequeño acápite de la sesión anterior. Obviamente las revelaciones privadas son bastantes y no se iban a cubrir en una sola sesión, pero hay una que fue muy especial para mí y con esto puedo amarrar, vamos a decir, mi testimonio de vida, es decir, conectarlo. Una de las revelaciones privadas que no comenté, y si acaso comenté fue de manera muy somera, fue una revelación privada que se conoce del siglo XVIII, de una monjita benedictina que se llamaba Sor María Cecilia de Baig. Esta monja de Italia, de la orden benedictina, por esas revelaciones que tuvo, no solo de la vida de San José, anterior a la vida de San José, de Jesús, la vida íntima, y por obediencia a su confesor, ella escribe toda esa experiencia mística que ella tuvo. Y esa experiencia mística fue precisamente la vida cotidiana. Cuando digo íntima me refiero al día a día, ¿sí?, de la Sagrada Familia, y lo hace desde la perspectiva tanto de Jesús como de San José. La obra es muy bella, Muestra la vida de San José desde cómo lidia con la pureza del niño y de María. Para él eso era una cosa impresionante. O sea, a pesar de que él fue preparado con la gracia, aún así, él vivía en completos éxtasis todo el tiempo. Los éxtasis a veces no los podía sobrellevar de manera consciente y terminaba desmayándose. Y el mismo niño divino y la misma madre, pues lo hacían recuperarse porque pues él tenía que continuar. Él tiene esa gran característica. José era inagotable. Tenía la gracia de no cansarse. Eso obviamente le cobró la vida al final, ¿sí? Porque pues es un desgaste bastante fuerte. Pero bueno, fíjense que
ahí es donde se ve en esta obra pues toda la vida de oración de ellos. Imagínense las oraciones de ellos. Impresionante. Pues ahí lo muestra en ese libro. Los sufrimientos que pasaba era una cosa que era una angustia bastante fuerte, y venía premiada con un gozo repentino. Un gozo repentino. Solamente para darles una idea, como una analogía, vamos a ponerlo así. Ustedes saben cómo pasteurizan en la leche. Son cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? Imaginémonos a San José pasteurizado, el pobre, entre angustias y gozos. O sea, eran increíblemente extremos, exacto. O sea, era una cosa así. San José, la verdad es que, bueno, ahí yo tengo una sensación de que San José pudo haber sido el primer Lázaro y pudo haber sido resucitado como varias veces por el divino niño, por semejante cantidad de gracia que él recibía. Eso era una cosa impresionante. Con todo y que él estaba preparado para convivir con la gracia. Entonces, lo bonito de esta obra es que muestra a José desde su nacimiento. José el niño. ¿Quién podría imaginar hasta ahorita que les estoy comentando eso en un José niño? Uno lo ve como el papá, pero nadie piensa que él fue niño. Nadie piensa que él fue criado en una familia muy piadosa, judía, donde había un amor muy bonito. Se sabe de San Joaquín y Santa Ana como los padres de María, y entonces uno tiene la idea de María la niña, sobre todo porque ella, María, pues obviamente se desposa con José cuando era de 14 años, ¿sí? Entonces, ustedes se pueden imaginar que se puede uno imaginar la infancia de María, pero nunca realmente pensar que José fue un niño. Y fue un niño y fue la luz de su casa. Fue la luz de su casa. Sus padres vivían emocionadísimos con él todo el tiempo. Todo el tiempo. Era definitivamente el que iluminaba su hogar, el hogar de sus padres. Entonces yo creo que es importante que vayamos también viendo eso. ¿Saben por qué? Porque cuántos niños, así como estos niños que están acá adelante, cuántos niños no ven siempre cómo ver a alguien para admirarlo, su ídolo. Ah, a mí me encanta esta cantante, a mí me encanta este jugador. ¿Qué niño no es? ¿Qué niño no es admirador de Leo Messi ahorita, pues, que ganaron? ¿Verdad? Tu ídolo, ¿no? Cristiano Ronaldo, y bueno, y quién sabe cuántos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Pero ¿quién tiene a San José de ídolo? Así, de admirador, de admirarlo, pues. Y no me refiero al ídolo desde el punto de vista espiritual, no lo veamos desde ese punto de vista, sino el adjetivo mundano con que se habla, ¿no? Ah, este es mi ídolo, yo admiro muchísimo a esta persona. Cuando alguien admira a alguien sin realmente conocerlo, es porque es obvio que es una persona pública, ¿sí? Y que muestra ya sea sus talentos, sus virtudes, sus habilidades, en el caso de los deportistas, por ejemplo. Pero no necesariamente es por amistad. Y aquí es donde tal vez nosotros podemos identificar una primera gran diferencia con los santos. Podemos llegar a admirar al santo haciéndonos amigos de él o de ella. Podemos llegar a tener esa relación personal. Y este libro de Sor María Cecilia de Baig, pues a mí me sirvió tanto que me emocioné y lo grabé. Y lo tengo en audiolibro. El que ya se les compartió a ustedes es una novela de un escritor colombiano, hermosísima la novela, ¿sí?
y él juega, se nota que el escritor obviamente era una persona de fe, y él rellena, yo diría más que con su imaginación, con su inspiración, esos vacíos de la vida de Jesús, el de José, de la Sagrada Familia. Entonces eso arranca suspiros de una manera impresionante, pero este es impresionante. Si el primero que lo han venido escuchando les gusta y les atrapa, ustedes se van a quedar, olvídense. Pero bueno, este libro, ¿se acuerdan que yo les dije de que hay libros que, si bien no son, vamos a decir, aceptados como revelaciones privadas, autorizadas, pero sí son estudiadas por la iglesia y son analizadas, y finalmente hay alguien de alguna arquidiócesis, una diócesis, que le da el imprimatur, ¿verdad? El imprímase. Está también el nihil obstat. Nihil obstat significa que nada se opone a la doctrina de la iglesia. Entonces ya uno dice, bueno, estamos invitados a creer. No es un dogma, no es revelación pública, ¿sí? Pero por lo menos no se opone a la doctrina, no contradice la doctrina. Ese es un puntito que yo les quería decir. Lo bonito de esto es que, y aquí es donde viene, ¿se acuerdan cuando yo les dije cómo la iglesia a través de los siglos fue conciliándose en esos concilios? Todos los concilios ecuménicos han sido 21. Y bueno, nosotros hemos tenido 21 siglos, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces, estamos hablando de uno por siglo. En esos concilios se ven en su mayoría, hay una necesidad de reunirse y llegar a una conciliación. Casi siempre es porque hay algún tema que afecta la división de la iglesia, y entonces existen cismas o amenazas de cismas en su mayoría. Gracias, María. Existen, y entonces ahí viene pues una manera como de llamar al orden, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Pero a cambio de eso siempre existe alguna separación de algunos grupos que no terminan acatando en el acuerdo en el que llegan, pero la iglesia continúa. Muchos de esos también son doctrinales, y por eso les decía yo, el tema al principio que pegó bastante fue el de la Santísima Trinidad, ¿no? Y ahí, por el hecho de que María empezó con la iglesia primitiva desde Pentecostés. Es decir, la única que tenía el Espíritu Santo desde que Pentecostés se diera era María, y ella estaba ahí en medio de los discípulos que luego terminaron siendo los apóstoles, ¿no? Que no eran nada más 12, eran 120, dice la palabra. Entonces, ¿por qué San José hasta estos tiempos? Pues esta monjita escribió todo eso finales de los 1700, siglo XVIII, 1766 muere ella, ¿sí? Pero esos escritos quedaron escondidos, es decir, quedaron arrumbados en una esquina, hasta que uno de los monjes benedictinos lo descubre en 1920. En 1920. ¿Y qué hizo él? Pues, en 1900, exactamente 1900. ¿Y qué hizo él? Se lo presentó 20 años después a un obispo local, y este obispo se lo presenta al Papa del momento, Benedicto XV, y el Papa Benedicto XV, y se lo presentó durante el mes de San José, 17 de marzo, 2 días antes de su fiesta, y el Papa Benedicto XV dijo, publíquenlos, esto está hermoso. Entonces miren cómo se va mostrando el Espíritu
esos aspectos adicionales que, si bien no dejan de ser revelaciones privadas, nos van acercando cada vez más al santo. ¿A qué? Nos está invitando a una amistad con Él. A una amistad con Él. Claro, lo que mucho sucede con estos videntes, pues reciben ataques del mal. Y en esos ataques del mal es donde el confesor le pide que lo escriba. ¿Por qué? Porque ese es signo número 1 de que esto es de Dios. Así de sencillo. Hay un pedacito que me gustaría leerles. Miren qué bonito esto. Esto es para dejarlos picados ahí cuando les mande los audios los escuchen. Entonces dice que se presenta a menudo a José en oración, alabando a Dios por su cuenta, y también junto con la Virgen María y a Jesús. A veces, cuando José trabajaba muy enérgicamente, se acercaba a su esposa y le pedía que se condescendiera a cantarle un himno en alabanza a Dios y así aliviar su cansancio. La Santa Virgen cumpliría con sus peticiones con facilidad. Su canto de los himnos de exaltación divina fue tan delicioso que a menudo José se sentía extasiado. La religiosa continúa relatando que San José una vez le comentó a María: esposa mía, tu canto solo es suficiente para brindar consuelo a todo corazón afligido. ¿Qué consuelo me diste con eso? ¿Qué alivio para mi cansancio? ¿Qué gran alegría para mí oírte hablar o cantar? Para la Santísima Virgen, estas palabras fueron la ocasión de dar alabanza más a Dios, fuente de todo lo bueno. Dios ha derramado estas gracias en mi corazón, le dijo ella a San José, para que usted pueda ser consolado y obtener alivio en sus tribulaciones y aflicciones. El amor y la gratitud del santo hacia Dios se expandieron constantemente y él continuó maravillado por la virtud de su santísima esposa. Esto es ni la punta del iceberg, esto es nada para lo que es todo el libro. El libro es hermoso. En el año 2008, termino haciendo un retiro donde caigo de bruces. Y yo siento, como decimos en el buen nicaragüense, con el argot beisbolero que nos encanta hablar, que yo le estaba debiendo al promedio. Yo decía, Dios mío, tanto he estado alejado de vos que tengo que ponerme al día con vos. Y empecé a meterme en cuántos ministerios, si en las parroquias hay 50 ministerios, yo estaba metido en 20. Fácil. Muy prontamente yo sentí una succión de energía y necesitaba realmente mayor espiritualidad. ¿Sí? Dosificarme, obviamente. Y fue cuando yo conocí la espiritualidad a la que yo pertenezco, la de los hijos de la Madre de Dios. Conozco al fundador y me impresionó muchísimo. El fundador muere, Lino Sevillano, muere en el 2011. Hay toda una historia en la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios con San José. Uno de los grandes personajes de la espiritualidad, Luis Eduardo Castro, que en paz descanse, que acaba de fallecer. Luchito, de Cali, Colombia. Él tiene ese momento muy íntimo con el Señor que prácticamente le pone en el corazón que en la espiritualidad se tiene que hacer el encuentro de San José. Y él se va con el fundador, con Linito. Linito no le para bola. Finalmente el encuentro se hace. Y se hace en el 2010. En esas fechas
de San José. Creo que el 19 de marzo cayó en uno de los días del encuentro. Y Linito estaba ya bien malito. Ya se miraba que él ya estaba en las últimas. Pero como él había tenido no sé cuántos infartos en su vida, cada vez que iba a parar al hospital, uno decía, ahora sí, perdimos a Linito, él salía de lo más tranquilo. Eso era una cosa impresionante. Entonces, en este decaimiento, pues, dijo, bueno, este siempre se sale con la suya, no será en este. Pero él estaba muy malito y al final, él con yo diría por la gracia de Dios, termina en Cali en ese primer encuentro de San José. Sale después del encuentro, fue un encuentro hermosísimo, una conexión impresionante, hay muchos testimonios bellísimos. Y él, de regreso a su casa, a Bogotá, en el avión que lo llevaba, él prácticamente dijo, qué bien se siente cumplirle al Señor. Qué bien se siente haberle cumplido a Dios. El 30 de marzo del 2011, perdón, del 2011, estoy equivocado, del 2011, él fallece. Él fallece en el mes de San José. El año siguiente me invitaron al encuentro, al segundo encuentro, y para mí fue muy hermoso. A mí me gustó mucho y dije, voy. Pero yo no fui por San José. No fui por San José. Y para mí fue conocer a San José, ese encuentro. Conocer a San José. La ciudad de Cali el nombre de la ciudad de Cali es Santiago de Cali. Pero yo sentí que en esos 3 días de encuentro, Santiaguito le dijo a San José, en estos 3 días esta ciudad no se llama Santiago de Cali, en estos 3 días se llama San José de Cali. Es impresionante cómo yo llegué a encontrar a San José. Tanto que me inspiré en mi avión de regreso para acá, para Miami, y en el avión le escribo esta carta a San José. Carta a San José de un hijo de la Madre de Dios agradecido. Querido San José, estoy ya de regreso a mi hogar y en reencuentro con mi familia, un día después de tu solemnidad y de la experiencia de mi encuentro contigo en Cali. Mi alma está como nunca antes, adornada de tantas luces y gracias depositadas en ella en este peregrinaje. Mi mente está colapsada por tantas reflexiones pretendiendo degustarlo todo por encima de su capacidad. Y mi corazón está que revienta de tantas emociones rebalsadas de vida, fidelidad, unidad, comunión en santidad, amor del más puro. Este peregrinaje a Cali me ha marcado un nuevo antes y después. Me ha posicionado en un nuevo momento coyuntural de la historia hacia la santidad que no admite retroceso. Y aún así me imagino que es tan solo una pequeña fracción del asombro que se sentiría en el cielo. Lo que me impulsa a ser todavía más virgen. Lo que me anima a seguir de forma más terminante aún. Adelante y arriba con la señal que María, con su invitación a la virginidad, ilumina el camino que conduce hacia su Hijo Jesucristo. Solo que esta vez veo con rebosante alegría que tú, San José, te has unido a mi caminar. Y no habiendo avanzado mucho aún en este peregrinar de la vida con tu compañía, desde ya me has mostrado mucho de ti. Palpo en tu solemnidad un oasis de adviento en medio de la cuaresma. Como pidiéndome tomar aire y descanso mientras
me sostienes y caminas hacia Jesús por mí. Escucho en tu silencio la obediencia y fidelidad, que son grandes rasgos propios tuyos, característicos de rendición a la voluntad del Padre y que tiene como fruto la cercanía ininterrumpida a la expresión de niño que Jesús muestra al que lo contempla. Veo que el Adviento para nosotros es tu Cuaresma, ya que mientras nosotros esperamos la llegada del niño divino, tú sales a su encuentro, incluso antes de nacer, para que la custodia que te fue confiada parta desde que el niño quedara engendrado en el vientre de María Inmaculada. Ahora entiendo que el santo patrono defensor de la vida eres tú, ya que tú adoptaste como padre cabeza de familia la vida de Dios desde la encarnación del Verbo Divino, dándonos el ejemplo de que la vida se defiende desde la concepción y no desde el nacimiento. Experimento el dulce e inocente amor de Jesús en tu existencia cuando vives cotidianamente con Él. No el Jesús que realiza milagros, ni el que levanta muertos. No el Jesús que nos proclama el reino, ni el que nos invita a nuestra conversión, sino más bien ese niño Jesús, dependiente de un papá humano, un chiquillo que juega con las herramientas de carpintería de su papá, que hace preguntas infantiles e inocentes, propias de la curiosidad de un niño Dios sobre la humanidad del hombre. San José, me has enseñado que recibir a Jesucristo es recibir un Dios niño, que depende de mí, y no a un Dios hombre que ya está dotado para hacerme mejor y más santo. Me has abierto los ojos de que la búsqueda de la santidad empieza por un enorme esfuerzo humano para obtener una gracia apenas infante, para que paulatinamente llegue a ser un yo que responsablemente ceda, madure y que mengüe hasta morir tranquilo en los brazos de un Dios agradecido. Y al momento de expirar el último aliento de la muerte serena del yo, es ahí donde Dios ya formado y vibrante adquiere el compromiso de entregar su gracia adulta y vibrante. Entonces, me imagino que desde tu santidad, al ver el fruto de tu paternidad, habrías desde el cielo decir, qué bien se siente haberle cumplido al Señor. Ahora entiendo que Linito probablemente tomó esa frase de ti, ya que él mismo la mencionó en el avión que tomó a su regreso, del primer encuentro que se dio en Cali en el 2011. Unos cuantos días antes de que se reuniera contigo y con Jesús y la mamita María en el cielo. Amado San José, con toda esta experiencia de participar en tu encuentro, he llegado a la realización que tú eres el guardián y el custodio de que la Inmaculada y siempre Virgen haya recibido, vivido y dado a Jesucristo. Eres el custodio efectivo de que la cristofinalización en cada hijo de la Madre de Dios se dé, si sabemos sabiamente por nuestra voluntad pedirte con fe que lo seas. San José, eres el garante de que el Espíritu de Jesús crezca en nuestra alma con la divinidad con la que María lo recibió. Así también he entendido finalmente que eres el que le aporta el aspecto humano al mismo Jesús que crece en nuestro corazón. Gracias, San José. De ahora en adelante me propongo firmemente no dar un paso si no es con tu presencia y oración. Por todo esto te pido, San José, varón prudente y justo, sé mi acompañante permanente y fiel. Amén. Y ahí empezó una amistad de este servidor de ustedes con nuestro querido San José. Años después, de hecho el año pasado, entré
prácticamente en una reflexión en esa amistad con San José, que prácticamente, y fue producto de haber hecho toda la grabación del libro de Sor María Cecilia de Baig. Y con esta entrevista que también tuve la dicha de compartir con Monseñor Flavio Calle, me regaló esa idea de disfrutar a mi amigo San José, no solo mi padre espiritual, sino mi amigo, el joven, el niño. Y yo quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones que también les invite a ustedes a decirle: José, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amiga, quiero conocerte. Nadie ama lo que no conoce, quiero conocerte. Y aquí les doy algunas pinceladas de mi amistad con él. Primero que nada, todos sabemos que él llegó a tener el privilegio de ser el papá terrenal de nuestro Señor Jesús. Pero, como ya les dije, él tuvo que haber tenido una vida completa. Es decir, diferentes etapas de crecimiento, como cualquiera de nosotros. Etapas que muy poco se piensa que él tuvo, ¿no? Por ejemplo, José estuvo en el vientre de su madre. Y fue un bebé, fue cargado en brazos de sus padres. Fue criado como cualquier otro hombre durante su niñez y su juventud. Porque el rol de custodio tan hermoso que él tuvo que haberlo tomado también de ejemplo de su papá. Miren lo importante que es el rol de la familia. Él no pudo haber recibido únicamente, no, Dios hace lo que Él quiere y Él tiene todo el poder, pero Él lo hace en el orden que Él lo diseñó. Y si Él quería tener un papá ejemplar, ese papá ejemplar tenía que ser alguien que mientras fue niño también tuvo un padre que le enseñó de esa forma. Entonces, el Señor no se va a enredar en eso, ¿sí? Entonces, yo creo que San José también tenía que llenar esos requisitos. Tenía que llenarlos. Y a pesar de que los tenía que llenar, no iba a ser sino más bien desde un hogar donde reinara el amor. Donde reinara el amor y donde él era la alegría de sus papás. Y hay que pensar eso. Hay que pensar eso de San José. Y San José nos invita a pensar eso también de nosotros. Nosotros en su momento fuimos la alegría de nuestro hogar. Estos niños son la alegría de su hogar, de su mamá, de su papá, de sus tíos. La alegría entre ellos como hermanos. Entonces, creo que es importante verlo también desde ese punto de vista. El otro tema que me gustaría mencionar es, José pudo haberse sentido indigno de ser padre de semejante niño tan divino, el más divino. Pudo haber sido completamente, sentirse completamente, esto no lo merezco yo. Y sin embargo, la dignidad, el amor que tiene hacia Dios, ojo con esto, el amor que uno le tiene a Dios es lo que importa para recibir la dignidad que Dios nos confiere. No podemos evitar sentirnos indignos. Pero así como nosotros nos desacreditamos por sentirnos indignos, así Dios nos acredita. Dios nos acredita.
Y esa es una gran enseñanza que me ha dado José. Les he contado de que José se desgastó, pero el desgaste nunca va a ser por encima de su finalidad. Eso en mi espiritualidad se conoce como cristofinalización. Que todos nosotros terminemos finalizando nuestra vida con Cristo por cabeza, como lo dice San Pablo en los Gálatas, ¿no? En todo hacer con Cristo por cabeza. Entonces, creo que la otra parte también que me gusta mencionar es que cuando y aquí es donde vale la pena que lo amarremos, ¿no? Lo conectemos. Amarremos un poquito nica, pero bueno. Cuando lo conectamos es, ¿qué quiere decir cuando el Señor nos acredita? La gracia. ¿Se acuerdan que les dije en las charlas anteriores, resumiendo la Biblia atrevidamente en 5 palabras? ¿Sí? Creación, pecado, ley, gracia. La gracia. ¿Sí? Y el cielo. La gracia creo que es importante identificar que sobrepasa cualquier obstáculo que nosotros tengamos, incluyendo los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos, que a veces esos son los más difíciles de superar. No es que alguien nos haga menos, es que nosotros nos hagamos menos. ¿Sí? Es lógico, porque nosotros somos los que pecamos. El pecado no es atribuible a nadie más que a uno mismo. Se acabó. Es así. Pueden haber tentaciones, pueden haber otras personas que sirvan de vehículos de tentación, pero lo que manda es la concupiscencia, la debilidad para pecar. Y por eso nosotros lo tenemos que atribuir de esa manera. Entonces, eso se los quería compartir. Hay un tema que a mí me importa muchísimo, que tal vez nosotros lo podamos identificar, y es lo siguiente. José tiene un aspecto de varonía. El varón. ¿Qué es el varón? Todo el mundo habla del hombre, el hombre, el hombre, el hombre. El hombre es el género. Si a nosotros los varones se nos dice hombres, es porque nosotros estamos más expuestos en el exterior, en la sociedad. Pero el género humano el hombre es el género humano. Ahora que se habla de la ideología de género, el género es uno, el género humano. Y lo que nos diferencia, obviamente, el género humano, los hombres y las mujeres, es el sexo. Sexo masculino, sexo femenino. Y el sexo masculino se le conoce como el varón. Por eso no se dice San José, hombre justo y prudente. No, varón prudente y justo. El varón. La verdadera varonía. La verdadera varonía tiene varios vínculos. Ok. Está fallando. La verdadera varonía. Wow, se escucha así como de. Sí. Siento como que de repente me levé unos cuantitos grados de. Sí. Bueno, la verdadera varonía tiene varios elementos. A mí me gustaría cubrirlo desde el punto de vista de los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos son obediencia, castidad y pobreza. ¿Sí? Y la obediencia va más en función del ofrecimiento del alma. Es en lo que nos metimos en problemas desde un inicio. Desobedecer. ¿Sí? Se volvió en rebeldía. Entonces la obediencia es muy importante. Hay órdenes religiosas
que lo que hacen es voto de estos consejos evangélicos. Los sacerdotes diocesanos hacen promesas de consejos evangélicos. De hecho, hay una orden que ahorita se me escapa, que para ellos la obediencia o sea, los otros dos consejos evangélicos, que son castidad y pobreza, están, vamos a decir, inmersos en la obediencia. Y entonces ellos tienen votos de obediencia, punto. Pero bueno, en ese sentido, yo creo que es importante que veamos que San José es el orante por excelencia, el orante. Y por eso él es altamente obediente, la tiene clara, la tiene clarita, clarita. Hay una comunicación ininterrumpida, ininterrumpida. Por eso San José vivió en su vida cotidiana como adorador, adorador. Imaginémonos pues cuántos de nosotros vamos al Santísimo y tenemos nuestra hora de adoración. Yo diría que una buena parte de acá no levanten manos. Entonces, pero imaginémonos a San José en adoración perpetua. San José no se separó de su familia. Estaba completamente y continuamente ligado a su santa esposa y al niño divino. Y él estaba en adoración. La oración de él con Dios incluso antes de. Pensemos en eso como parte de la gracia. No fue siempre el papá, ¿sí? Eso ya lo sabemos, eso ya se los recalqué. Él fue niño. ¿Cómo él se preparó para estar en completo y continuo diálogo con Dios ya siendo el papá? Pues obviamente él tenía que también estar en oración desde niño. Es así. Y por eso él era muy obediente. Hay un detalle que a mí me gusta mucho. Nosotros los hijos de la Madre de Dios pensamos que el primer hijo de la Madre de Dios fue San Juan Evangelista. ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. En ese momento de la cruz se la llevó a la casa. ¿Por qué? Porque Jesús, en su mayor acto de amor, en una de esas 7 palabras finales que él hace, ¿sí? Nos recordamos de las 7 palabras en el Viernes Santo, ¿no? Pues la tercera, ¿cuál era? ¿Cuál es la tercera? Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. El primer hijo de la Madre de Dios. Pero así también yo quiero pensar que San José entonces fue el primer esclavo de la esclava. Porque María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ahí es donde viene también un poquito el anotar eso. Entonces yo me fui con un gran santo, gran mariano, de hecho predecesor de nuestra espiritualidad, dicho por un obispo que vivía esa espiritualidad, la espiritualidad monfortiana. San Luis María Griñón de Montfort. La espiritualidad monfortiana es de los esclavos de la esclava. ¿Sí? Entonces, me encontré una frase aquí de San Luis María Griñón de Montfort. O sea, según esta espiritualidad, la espiritualidad de este gran santo, el dinamismo de la caridad para ellos se expresa especialmente a través de esa esclavitud de amor a Jesús. Y el mejor ejemplo de la esclavitud a Jesús, ¿de quién es? Pues de María. De María. Entonces, eso no quedó ahí. Después me topé con una palabra griega. Ojo con esta palabra. Miren cómo es José como acompañante mostrando estas luces.
Hay una palabra griega que yo ya la había escuchado antes, pero nunca le había puesto mente. Se llama kenosis. Kenosis, con K. La kenosis de Cristo. Pues sucede que la kenosis, palabra griega, describe la doctrina del autodespojo de Cristo en su encarnación. La kenosis es prácticamente una autorrenuncia. Es decir, no es de que se vació de su deidad, no. Ni tampoco intercambió la deidad por la humanidad, no. Jesús no dejó de ser Dios mientras estuvo en su paso por la tierra, ¿sí? Pero sí la dejó de lado, esa gloria celestial, mientras Él estuvo en su ministerio terrenal. Y cuando digo ministerio terrenal me refiero toda su vida, en su primera venida, ¿no? Entonces, por eso es que hay partes del Evangelio donde Él muestra su humanidad que aparentemente tiene limitaciones. Por ejemplo, Él dijo, tengo sed. Y Dios no se cansa ni tiene sed, ¿cierto? Ok. Y también él siempre decía, en más de una ocasión lo dijo, no me toca a mí, es designio del Padre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Mateo 24 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Revelación pública. ¿Sí? Entonces, creo que aquí vale la pena subrayar esto. Yo me pregunté, ¿quiere decir que Jesús Dios también se esclavizó al ser engendrado en el vientre de María? ¿Y cuál es mi alegría? Que leo a San Luis María Griñón de Montfort decir esto. Oigan qué lindo esto. Dice, el ejemplo del mismo Jesucristo que tomó la forma de esclavo, Filipenses, carta a los Filipenses, por nuestro amor y el de la Santísima Virgen. Entonces me topo con esta frase de San Luis María Griñón de Montfort, refiriéndose a San José. Yo siempre pensé que San Luis María Griñón de Montfort se había enfocado únicamente con María, porque el Tratado de la Verdadera Devoción de María es impresionante. Ese es un libro, era el libro de cabecera de San Juan Pablo II. Y dice San Luis María Griñón de Montfort, dice, refiriéndose de San José, ¿cuánto no es también de creer aumentase la santidad de José el trato familiar que tuvo con Jesucristo en el tiempo que vivieron juntos? José durante esos 30 años fue el mejor amigo, el compañero de trabajo con quien Jesús conversaba y oraba. José escuchaba las palabras de vida eterna de Jesús, observaba su ejemplo de perfecta humildad, de paciencia y de obediencia. Aceptaba siempre la ayuda servicial de Jesús en los quehaceres y las responsabilidades diarias. Por todo esto, no podemos dudar que mientras José vivió en la compañía de Jesús, creció tanto en méritos y santificación que aventajó a todos los santos. Esto es hermoso, esto es una belleza. José, fíjense bien, José, ante el anuncio del ángel, que no fue una, sino varias veces, comprobado en la revelación pública, en la palabra, 4. 3 de ellas está la expresión del ángel, y hay una cuarta que simplemente dice, suban, ¿no? Por Arquelao,
hay un cuarto sueño que tenían que irse por otro lado, dice. ¿Sí? Pero lo que quiero aquí rescatar es lo siguiente: no se conoce de San José ninguna pregunta al ángel, como sucedió con Zacarías y con María. O sea, imagínense cómo era el silencio. ¿Cuál era la característica entonces y la razón principal del silencio de José? Obediencia, obediencia, obediencia. Él, se los dije la vez pasada, interrumpía su sueño, durante la noche se levantaba. Inmediatamente recibía la instrucción en el sueño, interrumpía su sueño y adelante. Era inagotable el hombre. Aquí les voy a dar un detalle muy hermoso de San José con respecto al silencio. Se tiene comprobado sociológicamente y antropológicamente que el hombre es más hablador en el sentido del argumento que la mujer, por razones de sociabilidad, ¿sí? Es decir, nosotros los varones tenemos bastante capacidad de argumentación y sin embargo San José calló. Él callaba. En él no se cumplía lo que decían de que el calla otorga. No. No. Él callaba porque prefería hacerlo así. Él no se defendía en ese sentido. No argumentaba. Tomaba acción. Tomaba acción. Como custodio era el escudo protector de la gracia, ¿sí? Les decía la vez pasada que él se afectaba tremendamente con el hecho de tener de un lado la pureza y del otro lado el pecado del mundo. Ese era un, bueno, yo creo que peor que pasteurización. Era muy fuerte. José fue muy atacado por el mal, muy atacado. Él recibía esos descansos de parte de María y de Jesús. Les voy a pedir ahorita que escuchen esto. Este es de la carta a los Efesios de San Pablo. San Pablo tuvo, vamos a decir, de manera bastante indirecta, conocimiento de la vida íntima de Jesús. Probablemente haya sido de San Lucas, ¿sí? Pero en cierta manera, si acaso lo fue, que no es comprobado, habrá sido muy poco. Sin embargo, San Pablo tuvo la gracia de también hacer lo que nosotros estamos haciendo esta noche: solicitar la amistad de los santos, hacer comunión de los santos. Esto lo dice, en un principio creí que lo decía por, y a todas luces, ¿no?, por Dios Padre. Pero ¿qué tal si ahorita lo escuchamos como que si es del papá José? Por esta causa, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrado toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender
con todos los santos, cuál sea la anchura y la langura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos de los siglos. Amén. Esto muestra ese coqueteo de la figura de Dios Padre en San José. Y eso a mí me ha puesto a pensar mucho lo que me decía Monseñor Flavio, ¿no? Me decía, la relación de María Santísima con la Trinidad es impresionante. Y todos nosotros pensamos en María como la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. ¿Qué tal esa relación trinitaria con San José? ¿Qué tal es ese diálogo de padre a padre? Te lo encargo. O sea, es un detalle muy, muy hermoso. De hecho, se conoce el mensaje del Padre a través de los ángeles. Y pues eran los ángeles los que hablaban con José. Entonces, ahí hay una relación definitivamente de Trinidad, trinitaria con San José. Ahora me voy a enfocar en dos temas que nosotros lo vivimos mencionando a cada rato de San José. San José, el varón prudente y justo. ¿Qué es ser justo y qué es ser prudente? Como nos los enseña San José. Bueno, ser justo es aquel que actúa con justicia o imparcialidad. ¿Sí? Actuar, no reclamar justicia, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Reclamar justicia cualquiera, ¿verdad? Pero actuar con justicia no es para cualquiera. Y ser imparcial, es decir, no sesgarse. Creo que esa es como una definición muy, muy clara, muy humana. Pero aquí es donde viene el tema. Si hay una imparcialidad, si hay una justicia, se tiene que usar una referencia. Se tiene que usar una referencia. Es decir, igual que en la balanza, ¿cómo sé yo que algo pesa lo que pesa? Bueno, está lo que se conoce como el fiel de la balanza. Entonces, ¿cuál es la referencia? Bueno, pues esos criterios de referencia, si nosotros los pensamos en el pueblo escogido de Dios, no podían ser ni ligeros ni tampoco tomados a la ligera. Es decir, imaginémonos en nuestros países tener esos cuentos en donde los mercaderes afectan las balanzas, ¿no? Afectan las balanzas para no dar, ¿sí? Y de hecho es bíblico, ¿no? Afectar la balanza, es decir, dañar la calibración, dañar el fiel de la balanza. Entonces, imaginémonos eso, para poder cumplir eso, realmente tiene que ser intachable, no afectar el fiel de la balanza. Entonces, ¿cómo se es justo? ¿Cómo? Bueno, ya se los dije, la manera de ser verdaderamente justo es en la acción. Cero palabras. Entonces ya nos estamos dando cuenta de una de las razones primordiales del silencio de José.
para poder ser justo no es con palabras que se es justo, sino con el ejemplo. ¿Sí? El justo actúa con justicia. Tiene la conciencia totalmente despierta en cada uno de sus pasos a lo largo de todo su avance en la vida. En otras palabras, atento. El justo es atento. No puede descuidarse. El justo es atento. Y lo dijimos la primera vez, equilibrado. ¿Cómo uno puede realmente medir si uno tiene mucho movimiento? ¿Verdad que la aguja no marca a dónde tiene lo que tiene que decir? Tiene que haber un equilibrio. El justo es equilibrado. Es equilibrado. ¿Sí? Entonces, todo lo que asume tiene que ser equilibrado. No se puede quedar al margen. El justo no se puede quedar al margen. El justo se involucra. O sea, eso es impresionante. José no se quedaba al margen. El justo tiene claro que toda acción tiene sus consecuencias. Y sabe que hasta las obras santas cobran su precio. José sabía que se estaba desgastando. José sabía que tenía que canjear lo que tenía de vida. José tenía que canjear lo que tenía de vida con la mejor moneda. Con la mejor moneda. Eso es importantísimo. Tenemos que subrayar eso. El ser el padre del Altísimo de un niño o joven tenía consecuencias de una vida intensa de grandes gozos y a la vez de grandes sufrimientos, en los cuales ambos consumirían su vida de forma vehemente. No cualquiera es consciente de eso, y José era consciente de eso. José sabía que ser padre del Altísimo era morir día a día. Era consciente. El justo es consciente. El justo no toma... Ahora, una cosa es ser consciente y otra cosa es saberlo todo. ¿Eso qué quiere decir? Que José no era completamente... no tenía la vista completa, sino que era consciente también de su limitación. Era consciente de su limitación. En esa limitación, aquí les va esta, fíjense bien. ¿Qué pasa cuando nosotros somos absolutamente conscientes, pero no hacemos las preguntas de curiosidad, como María, o de escepticismo, como Zacarías, sino que simplemente lo aceptamos con la limitación que conlleva? Pero vamos a suponer que nosotros estamos totalmente conscientes. ¿Ustedes creen que es fácil decir sí ante una responsabilidad bastante grande, de la cual sabemos que no tenemos la capacidad? Hay una frase que a mí me encanta que dice que Dios no elige al capacitado, sino que capacita al elegido. ¿Sí? O sea, José, a pesar de ser consciente y sabiendo que la camisa probablemente le quedaba grande, él asume con fe de que él va a ser capacitado al ser elegido.
Miren qué interesante eso es impresionante de José. Eso hay que entenderlo claro. O a veces puede existir una, déjame pensarlo. Uy, eso sí está fuerte. No sé, déjame pensarlo. José no dudó. Eso fue, o sea, no titubeó, vamos a llamarlo así. No titubeó. Nosotros titubeamos siempre, especialmente cuando vemos que el reto es fuerte. Aquí les va la otra. Miren esto. Entonces, el justo no necesariamente entiende en su totalidad todo lo que se debe accionar, es cierto. Se requiere tener sabiduría, pero como todo hombre, sabio con sus limitaciones, por lo que el ser justo, aunque le da la claridad necesaria, no logra comprenderlo totalmente. Así que al fondo, lo que lo mueve es a hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. ¿Qué tal eso? ¿Cómo les quedó el ojo? Lo que lo mueve a hacer es lo correcto, no lo difícil, lo correcto. Ese es el justo. Ese es el justo. Así le cueste la vida. Así le cueste la vida. Entonces, claro, José tenía un reto prácticamente imposible, pero por la gracia era justificable y por eso lo aceptó. Bien cabe lo que nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Escuchen esto, qué hermoso. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué significa esto? Nadie será justificado. Pues que el justo solamente lo es verdaderamente por Dios, por la gracia. No hay un justo por la ley, no existe, sino justo por la gracia. Hasta ahí es donde yo les puedo hablar de la justicia, vamos a decir, del aspecto de justo de San José. Les quiero hablar de su prudencia. Miren qué belleza la parte de la prudencia de José. Ser prudente, en definitiva, no es ser impulsivo, no es ser ansioso. ¿Cierto? ¿Cómo puede parecérsele el que es prudente? Perdón, el que es prudente no es impulsivo ni ansioso. No es. La etimología de la palabra prudencia viene de la providencia. ¿Qué es providente? Ver antes de. Quiere decir que el único que es providente es Dios. Pero entonces, ¿quién es el prudente? Si tiene limitaciones. Bueno, el prudente no es un adivino, no lo es. El prudente es el que dice, hay algo más allá del horizonte que yo no veo, por lo tanto no puedo ser impulsivo, tengo que esperar, tengo que ser paciente. Ser prudente es ser paciente, ¿sí? Ser prudente es, no solo es ser paciente, sino también hay una parte de la virtuosidad del prudente que va en función de la oración. Esto lo quiero amarrar con la parte inicial, voy otra vez con amarrar, con la parte inicial, ¿sí? ¿Cómo se puede ser orante? Bueno, aquí les va. Serenidad en la incertidumbre y la adversidad. Solo el que es orante puede ser sereno en la tormenta. Y San José tuvo unas cuantas tormentas. La humildad ante las ofensas y la violencia. La humildad de José, de no responder a la violencia con violencia. La paciencia ante el error y la tardanza. La paciencia de José
enfrentando el error y la tardanza, el silencio ante la difamación y las acusaciones. Ese es el prudente. Y sobre todo, el discernimiento ante las complejidades y los imposibles. Y eso, y quiero terminar con este punto acá. A veces el prudente puede ser señalado hasta de cobarde. Hasta de cobarde. Decidioso. Señalado de holgazán. Es decir, hay muchas de las cosas que alguien se puede defender con la palabra. Pero el verdadero justo y prudente lo defiende Dios. Dios es el que le separa, le mueve los obstáculos a un lado. Y eso fue lo que hizo José todo el tiempo. Y lo sigue haciendo. ¿Cómo no lo vamos a querer de amigo? ¿Cuántas veces no hemos cometido el error de caer en esa falta de serenidad, en esa impulsividad? Porque nosotros no somos exentos de nada de esos retos. No lo somos. San José es el verdadero amigo que nos dice, nos guía. Es un perfecto acompañante. No habrá ningún obstáculo que nosotros vayamos a vivir que San José no haya vivido. Es el mejor acompañante, es fuerte y nunca usó su fuerza más que para el oficio cotidiano. Certero, preciso. Es un tremendo amigo. Yo quería compartirles eso hoy porque es un verdadero amigo en mi vida. Lo sigue siendo, lo seguirá siendo con su favor. Yo quiero terminar de esta manera. Y yo sé que el Padrecito se conectará en algún momento, ¿no? ¿Ya está conectado? Está esperando. Ok, entonces antes de que el Padrecito nos comparta, solamente quiero decirles algo. Se necesitan muchos hombres en este mundo. Los hombres, los varones, hemos cometido demasiados errores a través de muchas generaciones. Y yo me siento con esto en el corazón. Me duele. Me duele el daño que los varones les hemos hecho a las mujeres. Y aprovecho este momento en nombre de los varones presentes, pasados y futuros, de pedirles perdón. Bueno, en este contexto de oración y después de haber escuchado esa hermosa reflexión que nos ha traído Leo, eh, vamos a darle gracias a Dios por San José. Yo quiero invitarlos a que demos gracias a Dios por San José, por la persona de San José, por el don de San José, por la vida de San José, porque ciertamente San José encarna a- al hombre que somos tú y yo. A diferencia de la Santísima Virgen María, San José se entiende que es un hombre eh, que confronta toda realidad humana, que confronta su condición humana.
y a este San José al que Dios exalta de una manera especial, queremos entregarle hoy nuestra humanidad, o sea, consagrar la humanidad de criatura a criatura bajo, obviamente, la compañía de María, nuestra Santísima Madre. Pero es este San José que encarna nuestra humanidad amante, nuestra humanidad eh, humilde que busca de una manera tal vez inmerecida esa gracia de Dios. Por eso quiero que con corazón humilde le supliquemos a San José que Él presida nuestra consagración de esta noche, que sea Él el que la presida. Y quiero que digamos juntos, vamos a repetirla juntos esta consagración en unidad de San José. Yo, Fernando, me consagro a ti, querido San José, a fin de que seas para mí un padre, un protector y un guía en el camino de la vida. Deseo que conserves mi alma limpia de toda mancha de pecado. Para que sea toda hermosa y pura para Jesús. Nos consagramos a María Santísima. Nuestra Madre, Maestra y Modelo. Para nosotros. Para que ella me consagre a Jesús. De este modo viviendo siempre. En vuestros tres corazones. Pueda yo vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Y al final me obtengas una santa muerte. San José, varón prudente y justo. Sé mi acompañante permanente y fiel. Que el Señor reciba esta consagración. Que Él escuche hoy esta súplica. Que Él acoja los corazones, vidas, familias, de todos los que en esta noche, por intercesión de San José, consagran su ser a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.